Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Este es su programa Aprendamos Economía y aquí estamos transmitiendo desde el canal 35 en TV UJAT y también estamos transmitiendo en el 107.3 de FM. La economía del siglo XXI es un programa que hacemos para ustedes y naturalmente que saludamos a todos aquellos que nos sintonizan y están allá frente a la pantalla en su hogar y también los que van manejando en su coche y nos sintonizan a cada uno de nosotros aquí en el 107.3, la voz universitaria de Tabasco Radio UJAT. Y naturalmente que es un programa bastante interesante porque es en colaboración con la División de Ciencias Económico-Administrativas y el Centro de Comunicación de la UJAT. Bueno, vamos a comenzar a platicar dos temas bastante interesantes, pero antes de comenzar, permítanme presentar a mi amigo Bolívar. Buenas tardes, maestro Paz. Efectivamente es un tema muy importante, muy interesante y de actualidad, que nos va a permitir ir descifrando muchas dudas que se nos han presentado día a día. Pues sí, estamos en plenas vacaciones de la UJAT. Acuérdate que vino la Semana Santa, una semana bastante interesante que se celebró aquí en Tabasco, en el mundo, en el país y en todas partes donde en un programa pasado decíamos que más o menos el 40% de la población es cristiano-católica, cristiana, y obviamente se celebró en todo el mundo esta Semana Santa. Una semana bastante importante que tenemos que guardar todos nosotros. Y bastante intensiva también. Intensa, fíjate que sí, aquí en Tabasco, a nivel nacional, en toda parte del mundo vemos vimos la celebración de la Semana Santa de Via Crucis. Pero hoy seguimos nosotros aquí trabajando y nuestra querida UJAT sigue en una semanita más de descanso. Ya próximo lunes nos seguiremos viendo aquí en las actividades cotidianas que hace la universidad, que es la docencia, la investigación y la cultura, que son los grandes pilares de ella. Y naturalmente que hoy vamos a revisar dos temas muy interesantes. El primero, pues el Banco de México ya hace sus pronósticos acerca del crecimiento de la economía en 2019, también hace su pronóstico el Banco Mundial y también el Fondo Monetario Internacional. Esos organismos que se dedican a revisar con datos reales de la economía de los países, ya se metieron a opinar acerca del crecimiento de la economía de México en 2019. Es un tema que vamos a revisar aquí en su programa Aprendamos Economía. Y también otro punto que nos llama mucho la atención de estas calificadoras de riesgo que así le llaman, cómo se iniciaron, cuál es su función. Cada vez que entra un gobierno, aparecen ellas como puntualizando y diciendo, ¿saben qué? Aquí estoy porque no me toman en cuenta y empiezan a agredir y a atacar a los gobiernos con sus calificaciones. Son dos temas bastante importantes que vamos a comentar aquí, Bolívar y un servidor. Y llámenos, ustedes están en casita, tenemos en la pantalla un teléfono, es el 358-1596, para atender sus mensajes, sus llamadas, sus salutaciones y, ¿por qué no?, sugerencias para algún programa, un tema en particular aquí en Aprendamos Economía. Y vamos a entrar de lleno a analizar estos temas. Y bueno, Bolívar, hablamos de este tema. Ok, una pregunta que comentábamos aquí afuera es precisamente el por qué Banxico o cuál es el motivo por desestimar el crecimiento de México. ¿Cuál pudiera ser las variables para que determinara? Bueno, hay un decremento en el 2008 y pronóstico que para el 2018 y un pronóstico también en la misma proporción para el 2019. Yo pienso, fíjate que Banxico maneja una serie de datos estadísticos de años hacia atrás. Arma un proceso histórico de las tasas de comportamiento de la economía, año con año, 18, quizás se va unos 5 años hacia atrás y así hace su pronóstico. Él incluye ciertas variables sobre ese comportamiento de la economía, inclusive hasta se conecta a veces, pienso, con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial, porque coinciden en muchas cosas esos tres organismos y por ahí pienso yo como que cruzan información y eso hace que coincidan. La variación es un punto, un 0 punto. No, menos de un punto, o sea, menos de un punto, o sea, punto 1, punto 2. Es la variación que tienen entre una y la otra, pero la coincidencia es que es hacia la baja, ¿no? Que es hacia la baja. Y yo pienso que por ahí va el asunto. Yo veía el porqué, además, el caso del Banxico, que es un organismo autónomo, que no está ligado al gobierno, aunque el gobierno subsidia los gastos de Banxico, pero Banxico
es un organismo autónomo, no está ligado estrechamente al gobierno. Naturalmente, yo veía el otro día que revisaba algunos datos que maneja Banxico y algunos organismos nacionales. Ellos argumentan que hay ciertas variables que han contribuido de alguna manera a que ese crecimiento de 2019 tienda a la baja. Por ejemplo, ellos analizan la baja producción de Pemex. Pero la baja producción de Pemex no es de hoy, no es de este año. La viene cargando 18 desde que entró la famosa reforma energética. Sí, desde ahí viene, desde el 13 viene todo el escándalo de Pemex. Argumentan la baja producción de Pemex. El actual gobierno lo que dice, vamos a reinvertir, vamos a producir más petróleo. Naturalmente que es la primera etapa de cálculos, que lo diríamos así, porque todavía lleva 2 o 3 meses el gobierno actual. Entonces, obviamente, el producir petróleo, el perforar otros pozos en tierra adentro, en aguas someras, requiere de inversión, de muchas cosas que tienen que hacer para producir petróleo. Y la producción de petróleo, aunque esté en el subsuelo, se tiene que perforar, se tiene que hacer muchas cosas tecnológicas y técnicas para que se pueda producir petróleo. Esa es un comentario que hace el Banxico, la baja producción de Pemex. ¿Decías algo? Sí, también el presidente salió a declarar también con respecto a esta noticia y él lo relaciona con que no nos desesperemos, que no nos ahoguemos en un vaso de agua, que todos los sexenios anteriores al inicio han empezado de esta forma, o sea, han empezado prácticamente en la misma situación que ahora, ¿no? ¿no? Además hay otro detalle que comentaba el Banxico, dice, la inversión privada. No se ha concretado la inversión privada por las razones que fueran, a ver, ya que se fue Castañón, era una de la gente agresiva y contra el gobierno actual, contra López Obrador, en la campaña, no lo querían ellos, y gana López Obrador, y es el presidente actual de México. Ahora, eso, antes que se fuera Castañón, Banxico pronosticaba esa falta de relación, integración entre empresarios y el gobierno. Hace unos días, para ser exacto, en el mes de marzo, marzo más o menos, toma protesta el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial y resulta que hay una relación muy estrecha con el presidente, cubren compromisos como por ejemplo acabar la corrupción, invertir mucho, el 27%, algo así, y una serie de adjetivos que hacen que se una con el presidente para impulsar el crecimiento que se tiene estimado en 4% durante el sexenio. Claro, entonces, por ahí como que también, ¿no? También los 100 días de gobierno que informa el presidente también dan aliento, pues, a que las cosas van a mejorar. Claro. Bueno, o sea, no, que debemos ser precavidos en esto, ¿no? Otra de las variables que también contempla Banxico, que si tú vas viendo, como que las vamos resolviendo a lo largo del programa, lo de Pemex, ¿no? Acá es el presidente que se va pues, a Pemex, que se va a invertir, que se va a producir más petróleo. Bueno, lo van a hacer no un día para otro, claro, eso o sea, se lleva su rato, pero lo van a hacer. Y la otra es que decía Banxico, no la inversión privada. Y se acaba de concretar en el mes de marzo esa reunión, esa toma de protesta y el compromiso con el presidente de la República y los empresarios de México. Y el desabasto de combustible, también habían dicho esa parte. Ya hoy, gran parte de ese problema se ha resuelto, pues el robo de combustible era altísimo. Altísimo, era demasiado alto. Altísimo, se ha frenado, obviamente se maneja a través de pipas, se ha ido corrigiendo la situación de los ductos. De la distribución. Además, la distribución se está logrando. Porque el problema no era la producción, era la distribución. La distribución. Entonces, también ese fue un punto que manejó Banxico y parece ser que hoy ya se ha normalizado la situación del abasto de gasolina. Gasolinas hay en el país, hay en los depósitos. El problema fue el desabasto por llevar este producto a las gasolineras y no porque no quisiera el gobierno, sino por la agresión que había en los ductos. ¿Te parece? Sí, por la agresión misma que había de este problema que vino a entorpecer. Pues, a entorpecer todo. Y eso, si tú ves, se ha ido superando esa parte del desabasto de combustible. Otro, ellos criticaron mucho el bloqueo que había en las vías del tren allá en Michoacán, porque en ese puerto que hay en Lázaro Cárdenas, muchas cosas llegan de allá de Asia, de Europa, de esa parte del mundo, y ahí bajaban materias primas, insumos. Y muchos, entonces tenían bloqueadas las vías. Llegaron a un acuerdo
se desbloquearon las vías y empezó a fluir hacia las empresas todas esas materias primas e insumos. Y si tú ves, superado. Si tú ves estos puntos que el Banco de México ha ido mencionando como problema del bajo crecimiento de la economía, yo creo que han ido superándose una por una. Tú, antes que entramos al programa, comentabas algo que habías visto acerca de lo que comentó el Banco de México, ¿no? ¿Qué decías tú? Que había un problema en cuanto al crecimiento. Al entrar me platicabas. El crecimiento, bueno, el crecimiento, el pronóstico, pues que se bajó hasta 1.8, ¿no? Debido también a que es un comportamiento histórico, o sea que si vienen los 3 sexenios, así se empezó. Pero por la falta de inversión en la economía. Entonces, si tú vas revisando cada uno de estos puntos, son puntos que se han ido superando a lo largo del proceso de esta etapa de lo que hace el gobierno con Pemex, con la iniciativa privada, con el desabasto de combustible. Por ejemplo, con esa reunión que tú hablas, esa reunión empresarial, da la pauta para que haya una conciliación con el sector privado. O sea, junto con el público, levantar aquello, ¿no? Inclusive los mismos académicos y los mismos de la entidad privada estaban de acuerdo pues en que la economía podía crecer siempre y cuando se le da el porcentaje de la inversión. Claro. ¿No? Y este problema permea no nada más viéndolo desde el enfoque nacional, desde el enfoque de la Presidenta de la República, sino ha permeado toda esta situación a los estados de la República. Es decir, toda esa inversión pública, esa inversión que el gobierno va a generar y que hay compromiso por parte del gobierno y por parte de la iniciativa privada a aprobar a continuar o llegar a ese crecimiento que se ha pronosticado de 4% en los 6 años de gobierno. Si tú revisas lo que hemos platicado, hablaba de un parecido a un desarrollo estabilizador. Es por ahí la idea. La economía mixta, pues al final de cuentas, yo creo que por ahí va la tendencia. Regresar a ese modelo que permita tanto beneficiarse el empresario como el gobierno y como la sociedad. Yo creo que por ahí va la tendencia, y esto lo hemos platicado hace buen rato aquí en el programa, ¿no? Comentamos precisamente el por qué debe del gobierno retomar su posición como Estado, como gobierno fortalecido. ¿Te parece? Inclusive los universitarios economistas de la UNAM han manifestado pues que debe así es. Salirse del neoliberalismo, ¿no? Regresamos. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso y seguimos platicando el tema de ese pronóstico de crecimiento que hizo a la economía de Banxico del 2.0, 1.9, 1.8, parece manejando el Banxico. Ahora, el Fondo Monetario, fíjate. El Fondo Monetario recorta para 2019 el 2.1 de crecimiento de la economía de México y también el Banco Mundial se aventó su punto y también hablan de, fíjate, 2.0, el Banco Mundial. Yo creo por ahí, decía para 2019 tenía el 3%, 2.9 más o menos del Banco Mundial, pero ahora resulta que baja un crecimiento del 2.2 de la economía de México. Pero antes que llegaras al programa, porque nuestro amigo se nos retrasó un poquito, porque el tráfico está un poco difícil, ahora que estamos de vacaciones inclusive, ¿no? Es increíble que no podamos traficar por las vías. Por las grandes avenidas de Villahermosa. Pues yo no sé, pero a veces se piensa que en las vacaciones se atora un poco el tráfico y resulta que no. Pero bueno, ya llegaste, y qué bueno, comentábamos aquí con Bolívar el detalle del crecimiento. Con Bolívar, digo Gildardo. De lo que habla el crecimiento del Banco de México, y mencionaban ellos, por ejemplo, que las vías del tren, que la falta de petróleo, la producción de petróleo, que la cuestión de los empresarios, lo que ya subsanó el presidente de la República en el mes de marzo, esa reunión que tuvo con los empresarios, ya que Castañón no se lleva mucho con el presidente, llega Lomelí, y bueno, la relación que hay con ellos, y parece que todo lo que Banco de México utilizó para pronosticar un crecimiento del 2%, superado. Y el Fondo Monetario hace también su cálculo un 2%. Y el Banco Mundial también habla sobre esas cifras. Yo creo que por ahí vamos, porque hay un temita que al rato va amarradito, lo mismo, las famosas calificadoras de riesgo, que al rato vamos a comentar.
Y obviamente por ahí va el asunto. Entonces, esto platicamos, Bolívar, antes que tú llegaras, y obviamente impacta en los estados de la República y aquí en Tabasco. Naturalmente que también esto hace que la economía nuestra, que tiene que arrancar y llegar a cero para empezar a crecer, porque una economía nuestra que está al -3, al -7, por ahí se habla, al -3 por ahí, obviamente tenemos que llegar a cero para empezar a crecer positivamente. Pero eso es lo que platicábamos, te dejamos la palabra para que hagas un comentario. Para reponer el tiempo. Mira, yo creo que las proyecciones de crecimiento de las economías son una película, vamos a llamar, es una foto donde se toman en cuenta varios indicadores para tener la posibilidad de decir, esta es mi meta, ¿no? Yo creo que del gobierno mexicano, el documento más completo para opinar o plantear los resultados del crecimiento de la economía para el próximo año son los criterios de política económica que forman parte del paquete económico que cada año el gobierno federal envía al Congreso de la Unión para la autorización del presupuesto. Yo no sé por qué, bueno, todas las instituciones internacionales como el Banco Mundial, hoy se metieron a Fondo opinar el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la CEPAL, la OCDE, todo el mundo. Y todo pronostica. Pero curiosamente los criterios de política económica que se presentaron el año pasado por el mes de noviembre, más o menos, plantean que nuestra economía va a crecer en un 2%. Lo plantean que va a crecer en un 2% porque la inflación va a tener, por ejemplo, un 3.4%. El tipo de cambio va a ser de 20 pesos, ¿sí? Y más o menos ellos también calculan el ritmo de crecimiento de la economía a nivel mundial. O sea, hay factores externos, hay factores internos que de alguna manera influyen para definir la tendencia del comportamiento de nuestra economía. Fíjate que lo que tú comentabas hace un ratito sobre esos factores, esos organismos, permíteme comentarte esto. Si tú comentabas hace un rato, el Fondo Monetario pronostica para México el 2.1, el Banco Mundial 2.0, la CEPAL 2.1, la OCDE 2.1, el Banco de México el 2.1. Como que antes que llegara, como estaba Bolívar y yo, de como que eso se cruzan información para diagnosticar una tasa similar. Para pronosticar. Así es. Y checaba yo un dato aquí, por ejemplo, en las economías fuertes del mundo. El caso de China, pronostican que sigue creciendo al 6.2. El caso de Brasil baja al 2.5. El Estados Unidos al 2.5. Canadá 1.9 y 2, Rusia 1.6, zona euro 1.9 y Japón de 1.1 a 0.9. Entonces son economías fuertes del mundo, naturalmente que el 1% o el 1% que de Japón es una economía fuerte y eso lo pronostican esos mismos organismos. ¿Cuál es el interés de pronosticar esta orientación? Comentamos, agarra una serie histórica para decir, se comportó en el 2013 hacia el 18 y es probable que pase así. Pero el Banco de México argumentó variables con lo que te comentaba hace un ratito y bueno, estas se subsanaron. Claro. Yo encuentro que a nivel, por ejemplo, a nivel interno, bueno, influye mucho la forma de gobernar, es un estilo diferente a los anteriores. Pero también, como dice Gilardo, también depende de la parte externa. Hasta ahorita no hemos oído ningún comentario de Trump con respecto a la política de México. No ha dicho nada. Pero también es cierto, el famoso tratado que tenemos ahí tampoco ha pasado nada. No ha avanzado, no sabe nada, no sé qué pasó. Entonces, sí. Entonces, sin embargo, las guerras comerciales que tiene Estados Unidos con China sí están en esa parte, que de una u otra manera son efectos que vienen de la parte externa que influyen mucho también en esta parte, ¿no? Claro. ¿Decías? Es que se acuerdan de a inicio de año la reunión en Suiza, ¿cómo se llama? En Davos. En Davos, Suiza. Davos, Suiza,
La mayoría de los analistas pronosticaban un año muy difícil. La economía a nivel mundial tenía una tendencia a decrecer. Si esa es la tendencia a nivel mundial, no significa que todas las economías nacionales o de todos los países van a decrecer. Algunas van a decrecer, algunas van a mantener su crecimiento y algunas van a crecer un poquito más, porque así es la mecánica de esto. Sin embargo, hay factores que van a influir. Ya mencionaste, Bolívar, la guerra comercial que tiene Estados Unidos con China, que todavía no está definido. Eso, de alguna manera, reduce el comercio a nivel mundial, y al reducir el comercio a nivel mundial, pues es una limitante para el crecimiento. El tratado que tenemos... Que no se sabe en dónde está y cómo va. El Congreso de Estados Unidos, la mayoría es demócrata, y parece ser que van a haber Marcha atrás. muchos cambios, muchos planteamientos. O sea, hay un gran silencio con relación a la ratificación. Porque Trump está entrampado con esa cuestión de su paro, muro. del paro que hay. De su muro. De su muro. No, el muro. Pues, No, es que ya volvió a pedir otra vez. Ya ahorita el muro de ya nueva cuenta, declaró emergencia nacional si no para hay dinero crecer, para para la construcción del muro. de seguridad nacional. Pero está emergencia, sí que el paro de emergencia. Pero hay un factor muy importante que está haciendo ruido. Creo que desde el punto de vista económico, el tratado que tenemos con Estados Unidos y Canadá, la actividad de la industria automotriz es el eje y el corazón de ese Ya comercio. sacaron un dato, porque Sí. quieren que sea lo Pero que- ya está el Sí, rum se rum, hablaba se está filtrando que hay un proyecto de que quieren meter impuesto a las importaciones norteamericanas. de O sea, automotriz. quiere meter aranceles. Si eso sucede, independientemente de la lógica y de los arreglos que se Comerciales tienen, allá, ¿no? se hacen a un en lado comercio. y ya. Y eso implica reducir la actividad económica también en nuestro país, Con ellos, ¿no? exactamente en este tipo de actividad. La ¿sí? industria automotriz. Sí. Y eso la tendencia es exactamente el decrecimiento. Pero hay un factor que a último de este mes también va a jugar un papel muy importante, el famoso Brexit. Pretenden Tenía hacer hasta el 29 otro para- nuevo. Pidieron un plazo para Pero ya que no fue se para marzo, terminara. jalaron hasta mayo, por ahí, Sí, junio, pero, por ya, ahí. pero ya para No, entonces ellos jalaron volver después, a hacer la encuesta si quieren, ya otra encuesta. pero en definitiva. como a mediados de marzo, le niegan eso y la mandan hasta junio, una nueva negociación casi para salir una salida Pero- negociada. Porque pero- ahorita los políticos ingleses se dieron cuenta de lo que pierden. Pues sí, como no, imagínate, están empresas que están Sentadas en Francia o en todos Italia. quieren irse a la Unión Europea, los países de allá, porque va a estar una situación muy complicada. Ok. Y también Inglaterra no es solo, pues, sino Claro. es un conjunto de países que los otros también están inconformes. Por muy soberbios que sean los ingleses, tienen que ver que el negocio... De una u otra forma también eso tiene que ver con la economía nacional. Claro. O sea, porque- esas cuestiones que no dependen de acá, de la Si parte... nada más, interna, ¿cuánto está- piensa que va a crecer la Unión Europea? 1.92. Sí. Aunque dice el Fondo Monetario que el 3.5 del 2000 crece la economía global. Sí. Es difícil esta Así es, parte. Eso. Y la otra parte, el territorio que están formando Japón, China y Rusia, ¿no? La parte también esa parte de Asia, ¿no? que se Un mercado que están armando ellos, ¿no? Entonces, y con son su economías moneda, fuertes, con su ¿no? moneda, no meten el dólar, con su Sí, misma no, moneda. La entre zona ellos, oriental. entre ellos, sí. También. Pero imagínense, es que los ingleses juegan un papel muy importante en la Unión Europea. El fondo es uno de los países que es el que más aporta, porque ese es uno de Alemania, los argumentos. el que aporta No, son los ingleses. Por eso los ingleses, de alguna manera, dicen, ¿por qué estamos aportando tanto dinero
y se están Y sí, replegando. por los subsidios que tienen, ¿no? Hacia Sí. las otras. Dice, bueno, no, Y pues, esos son por eso le han negado la Cámara Alta, baja. alta y baja, que ahí los laboristas y los conservadores. Pero ellos, ahí depende de todo lo que ellos sacar, es el problema que tienen es que pierden más y tienen que negociadamente tienen que salir. Bueno, seguimos platicando antes que regresemos, ¿te parece? ¿De acuerdo? Regresamos. Continuamos. Qué Ya tremendo. seguimos platicando este tema del crecimiento de la economía de México y vamos a empezar a comentar un poco, cerrando este punto, acerca de las calificadoras de riesgo que han jugado un papel muy importante en el mundo y en este país nuestro, que ya se metió a hacer comentarios acerca del actual gobierno de nuestro país. Y cerramos este punto. Al final de cuentas, el mundo, el Fondo Monetario, que es el que marca directrices al mundo en general, ha dicho, ¿saben qué? La economía global crecerá el 3.5%, sus pronósticos. Y por ahí se va la OCDE, y por ahí se va también el Fondo Monetario y el Banco Mundial, y van con esas cifras. Al final de cuentas, yo creo que de aquí a lo que termine 2019, muchas cosas van a pasar, va a haber movimiento en la economía, y creo yo que el mundo tomará la directriz que tenga que tomar. Eso es un pronóstico, no nos olvidemos, cuando el Banco de México pronostica y menciona que el petróleo, que ahorita ya se superó, acuérdense que es la primera etapa del año, y cerramos con el comentario de este tema. ¿Cierras? Mira, yo creo que está a punto de salir ahorita, a finales ¿De abril? de abril sale el primer corte del trimestre. ¿Qué pasó ya? Del Sí, enero, febrero, marzo. primer trimestre, enero a marzo, y ahí veremos el comportamiento. Normalmente este primer trimestre tiene una tendencia a mantenerse Y aunque ya muy... habíamos comentado el programa pasado, o sea, de este primer trimestre del año, quedamos que 1.9 más o menos. no punto y tanto, pero también es cierto, o sea, vemos que otros periodos de gobierno tienen esa tendencia. No empiezan, no y- empiezan. No, y más ahorita, primero, porque es el inicio de una nueva administración. Claro. Y en el inicio de una nueva administración, yo creo que va a afectar al primer trimestre. En el segundo trimestre va a haber ya una dinámica de crecimiento, porque los programas van a estar No, en pleno y es que- movimiento. Y es Claro. que hay una perspectiva, o sea, es decir, se están poniendo las bases para eso que tú estás Como no han diciendo. arrancado al 100% Sí, ok, ya. programas fuertes como la refinería y todo lo demás, están haciendo Están su- viendo la parte Los someros, ¿no? somero, la parte social, Ajá. pero la parte económica todavía está, Así es, va a llegar. va a llegar. Arrancamos con las agencias calificadoras de riesgo. Yo revisaba, ¿por qué no me atreví que comentáramos este tema? Porque ya empezaron a aventar sus espolonazos al gobierno, a aventarle por varias razones, ¿no? Pero, José Juan, fíjate que a mí me gustaría, antes de pasar ahí, ver a nivel local cuál sería la perspectiva de la economía de Tabasco. Yo creo que, de alguna manera, la situación económica de Tabasco es especial por todo lo que traemos Obviamente, va a estar en de función de los programas crecimiento, nacionales. del Histórico. decrecimiento de Histórico, o sea, sí ha de venido. nuestra economía desde el 2015 para acá. Pero sin embargo, fíjate que ha habido algunos aspectos que creo que vale la pena mencionar. El presupuesto local tuvo un incremento de más de 2.000 millones O sea, a la aprobación inicial. adicional. O sea, tuvo un incremento, hubo una ampliación, estos 2.000 millones y tantos de recursos de alguna manera se van a reflejar en la reactivación Seguramente de que la sí. economía. También el caso de la refinería, también el programa los de programas de la vida, federales. Sembrando Vida, sí, todo ese pero es que programa. apenas, o sea, apenas la refinería apenas se está ¿Va a empezar? transformando, pero lo que él dice sí, porque no fue una ampliación del presupuesto, o sea, fue una asignación directa de la Federación
al que ya tenía establecido. Entonces, Pues sí. eso pues tiene la pauta para hacer buenas cosas, ¿no? Claro. Y salir de esa raquítico presupuesto que apenas era para ir saliendo. Y no creo que es tan raquítico, no sé, porque eran No, más son 40, más de- no, pero 48 son- mil no, pero millones. Van a Aparte, ser de más los de 90, 53 sí. mil, de 48 pasó a más de... Yo no sé qué, No, es una- no es sé una qué cantidad. no pudieron hacer con Entonces- 48 mil millones de pesos. Entonces Tabasco es privilegiado pues, por la federación. Claro. Entonces es la Y va a ser oportunidad así. de despegar. Esperemos que se yo aproveche. creo que más todo- los Yo no recursos. le llamaría privilegiado, porque puedes crear celos con relación a otras entidades. Pero ya lo dijo, ese es pero- su punto de vista, no sea No, así no, el tuyo. yo no es lo vería otro. como Pero es que- privilegiado. Pero el tuyo es el tuyo, déjalo a él solito, por Dios no le quite. Es un derecho, no le es quite un el derecho derecho de opinar. Tabasco. Al tuyo, de déjalo a él tener- solito, defiéndete, Entonces compadre. no había derecho entonces. No es el tuyo No, que no. quiere coartar tu forma de pensar, no puede ser. No, para no generar celos. No, hombre, es el tuyo, es el tuyo. Mira, yo siento que con esta... Es decir, en otra situación aparte no, Tú no di el tuviera tuyo, ese- compadre, es el tuyo. No, Su punto de vista yo es así. digo que es Así privilegio, privilegiado. que es privilegio porque en otras situaciones no pasaría lo mismo. Claro. Bueno, yo digo sencillamente El sexenio pasado le que recortaron le están, muchas cosas que le al están gobernador. haciendo justicia a Tabasco porque los recursos de los años anteriores sencillamente no alcanzaban para el gasto corriente. Teníamos un gran déficit financiero y presupuestal. Con estos recursos que la federación le está asignando, bueno, nos está ubicando en una tesitura para que no tengamos problemas de carácter político-social, que no existan cubran re- todas todo lo- deudas que tiene el deudas gobierno de ya, todo. Mínimamente mantener tu sueldo ahora, tu aguinaldo. Dijo el presidente, a Tabasco se le va a dar los recursos que necesitan para que no haya problemas. al Claro, final. tiene un Y eso problema. tiene razón. Sencillamente con el problema de borrón y cuenta nueva, ahí hay una situación. Una ayuda grandísima. tremenda. Hay una situación grandísima, todavía no sé cómo va a acabar. Pero lo que va a pasar, vamos a ver lo que viene. Yo como decía hace un rato, nuestra economía está en menos 0,3, en menos 3. Tenemos que subir al 0 para empezar a crecer positivamente. La economía está en el suelo, o sea, en el último No, lugar. Está abajo. Y vamos a- abajo. vamos. Estamos en menos. Menos Y 3, que menos presumimos, 5, por ahí está. presumimos la refinería nos va a salvar, pero todavía hay que darle que empiece, Claro, que empiece. otras actividades que son propias de la entidad, que empiecen a producir y empezamos a crecer. Claro. Llegar al 0 Así es, para empezar a 1, 2 y de adelante. así es. Llegamos otra vez a las cuestiones de las calificadoras. A mí me llama la atención porque empecé a revisar información sobre estas cosas y fíjate que realmente las calificadoras que aquí mencionamos nosotros, ¿Qué son las ¿qué calificadoras? son las calificadoras? Fíjate. ¿Qué son las que califican? que son una sociedad Y no las legalmente, califican a ella. que el hecho es calificar nada más. Sí. Valores y riesgos sobre la actividad financiera, bursátil, aseguradora. No sé por qué se metieron con los gobiernos. En el mundo existen 80, más de 80 calificadoras, Sí, pero solo 3 tres son las. son las que marcan la pauta a nivel mundial. ¿Y son ¿De de dónde Estados- son? de De Estados Estados Unidos. Y estas calificadoras ya las conocemos, la Standard Poor's, la Moody's Moody's. y Fitch. Son las que existen aquí. Son las que marcan Son las reinas. las reinas del mundo. Son las De la reinas calificación. fíjate. Dominan el 90% del mercado de la calificación. Agencias que impulsaron el famoso en Estados Unidos, que crearon a Lehman Brothers, porque decían que sí, podías comprar tu casa, que tenías dinero, calificaron a Lehman y lo quebraron. Y por ahí muchas cosas que hay. La de Y Moody's, no se ¿no? le dijo Algo nada. así. La Moody's, no se le dijo nada. ¿Quiénes son sus dueños? Hay una historia media especial sobre estas calificadoras que nacieron primero, ¿cómo? Investigando, dándote datos, si querías un crédito te lo daban, así empezaron. Hasta que empezaron a meterse y a opinar sobre el Con las comportamiento de empresas. las empresas. Así empezaron estas benditas calificadoras que hoy por hoy son un dolor de cabeza para los gobiernos porque se meten a opinar y hacen comentarios bien a veces negativos y a veces de los gobiernos con los que simpatizan Como ellos. que México está en la mira entonces. En la mira.
Las agencias de calificación han actuado de alguna manera nociva en las economías y no son proactivas, sino son predictivas. Y entonces hay una crítica a nivel mundial. Por ahí empiezan las benditas calificadoras. Califican a los gobiernos si no se alinean con ellos. Como que le esperan lana. Como que hay que pagarle, no. Hay que pagar la calificación que ellos hacen. Porque ellos hacen. Y una buena lana que se llevan a estas personas. ¿Quién las califican a ellas? Nadie las califica. Son independientes, dicen ellos. Y dice que se someten al ocultamiento del mercado mundial, de las cuestiones políticas, pero al final de cuentas, no sé quién las califica. Se habla de que son pues empresas privadas, ¿no? Que su finalidad es el estudio de instrumentos financieros y todo esto. Pero más que nada son como que tientan el espacio, ¿no? Porque en la primera quincena del mes pasado, ellos dijeron, bueno, el presidente dijo que iba a apoyar a la empresa Pemex. Y ellos dijeron que la empresa Pemex es la empresa menos rentable de todo el mundo. Así le hicieron a su modo ellos dijeron, claro. Pero cuando el presidente dice que va a apoyar a la empresa Pemex, cambiaron de opinión. O sea, No, como que son especuladoras. Son como algo así que se van. No cambiaron de opinión. Son Al como contrario, especuladoras ellas. Pues. Al contrario, fortalecieron su postura. Miren, estas calificadoras no se entienden, van de la mano al desarrollo del mercado capitalista. Por eso sus orígenes son a finales del siglo XIX, empiezan a aparecer, y 1860, 1900 surgen, y de alguna manera son las que van manejando los riesgos de los nuevos negocios que se van formando dentro de la lógica del mercado, ¿sí? Actualmente, ¿por qué se han hecho famosas? Se han hecho famosas, bueno, aquí en nuestro país por la postura que han tomado a la nueva administración. Pero estas calificadoras son parte del fenómeno de la crisis que se presentó en el 2007, 2008, el famoso, la crisis que se conoce como la Gran Recesión, porque hasta el día de hoy la economía mundial no ha recuperado el dinamismo que traía antes de esas crisis. Pero no ayudan, al contrario, cuando hablan mal, como que las cosas se frenan, son especuladoras. Sí, pero a lo que voy, después de la crisis del 2007, perdieron prestigio las calificadoras. Claro. O sea, nadie las tomaba en cuenta porque por ellas el mercado bursátil tuvo una tendencia enorme donde los créditos hipotecarios, el escándalo que se armó ahí, los créditos hipotecarios empezaron a especular sobre ellos y daban más créditos sobre créditos. Fíjate que el chiste es interesante este comentario, pero lo estamos platicando. Regresamos. Continuamos. Sigo platicando este tema de las calificadoras de riesgo. Y fíjate como dato, Bolívar Hildardo, la primera de ellas es la Standard & Poor's. La fundó Henry Vernon Poor en 1860, fíjate. Y empezó con la cuestión de los ferrocarriles, como dato histórico. Sí. La segunda la fundó John Moody y compañía en 1900. La famosa Moody's Investor Service. La tercera la fundó John Knowles Fick en 1913. Ve la parte histórica y se llama Fick. Obviamente, ¿qué está pasando? Son las reinas de las 80, las que opinan. ¿Y de dónde son? Parece ser que de Estados Unidos son esas. Y como es el imperio, obviamente el imperio utiliza todos los recursos a su alcance para
bajarte, para controlarte, para decirte no te salgas de esa esfera, que ahí te tengo. Gildardo, te interrumpimos. Y en sus orígenes estas calificadoras hacen lo que hace ahorita, por ejemplo, un departamento de crédito. Cuando tú pides un crédito, en aquella época ellos hacían el análisis financiero si tenías la capacidad Para poder para pagarle al poder banco. tener acceso a un crédito. Para Eso, hacer su esa era su chamba. Lo que A hacen eso se dedica ahorita las los, evaluadoras, sí. los departamentos De de crédito y crédito cobranza. de las empresas. Así es, de los Sí, bancos, ¿no? Sí, nada más que ellas crecieron en la medida en que la economía iba... Y la seguían utilizando allá, contrataban sus servicios, pero ellos permearon más allá, se metieron con los gobiernos. con los gobiernos, calificar el riesgo de la deuda de los gobiernos, Se aliaron con el empezaron a Fondo usarla. Monetario y el Banco la- Mundial, empezó ahí. se aliaron con ellos y al aliarse con esos organismos se hacen fuertes y se van Y hacia los les gobiernos. dieron todo un punch que son las que definen ahorita muchas cosas. Pero ¿qué hay un trasfondo de estas calificadoras? Definitivamente que estas calificadoras no son más que, vamos a llamarle, los ojos, los oídos del capital financiero, ¿sí? Y lo usan como mecanismo para presionar, para amenazar, para negociar. Es una de las caras del capitalismo financiero, porque es sencillo. Hace rato comentabas, Bolívar, de que a esta administración se le fueron encima y dicen que lo que el gobierno actual, la administración actual, está disponiendo para fortalecer a la principal industria del país, que es la industria petrolera, no es suficiente. O sea, eso no es suficiente. No es suficiente porque ellos quieren que abra las puertas Pemex otra vez a la inversión Así es, privada. así es. Si se dijera, bueno, a partir de mañana va a seguir, Lo se va a mismo. seguir vendiendo Lo mismo. como se venía, nos van a dar la calificación máxima. De que Pemex sea un fracaso, bueno, Pemex históricamente ha sido el 40% del presupuesto de este país. Fue una de ¿Qué las es? 4 empresas más importantes del mundo. ¿Qué significa eso? Que de cada 10 escuelas, 4 eran financiadas por Pemex. Hospitales. Hospitales, toda la Carreteras. infraestructura, Pemex financiaba Puertos, sí. 4 de cada 10. ¿sí? Actualmente anda como en el 18 del presupuesto. Pero si nuestro presupuesto son 5 billones 800 y tantos mil, el 20% de esos Calcule. son más de 1 billón de pesos que Pemex aporta al país para su presupuesto. La deuda de Pemex son 100,000 millones de dólares. ¿Cuánto es 100,000 millones de dólares En si lo comparación. tasas al tipo de cambio de ahorita? No, o en comparación con... Por eso, ¿cuánto es? Ponle 20. Ponlo a 20, ¿cuánto es? Son 20,000 millones de dólares. No, más. 100,000, 2 billones. 2 billones. 2 billones. Bueno, la industria petrolera en 2 años resuelve su deuda. Claro. ¿Sí? O sea, es el nivel de aportación y de creación de riqueza que lo que hace Pemex. O sea, si Pemex aporta más de 2 billones, más de 1 billón al año al presupuesto del gobierno mexicano, en 2 Pero años el como presidente empresa- dijo, ¿sabes qué? Vamos a dejar que Pemex se subsidie. Ya no le vamos a meter la carga que se le ha metido como siempre, ¿no? Quitarle todo. Y luego damos un presupuesto para que sobreviva. Esa es la idea del presidente actual. Y yo creo que por ahí van las cosas porque van a mejorar. Esta empresa Pemex, la idea es volver a hacerla Que una gran resurja. empresa, que resurja. La deterioraron. El propósito era hacer creer que no sirve para venderla. Para o dársela a agarrársela. la iniciativa privada nacional e Bueno, lo internacional. lógico es, caray, hay que perforar en la zona donde hay petróleo en México y sacar petróleo. Lo venden. Ahora, la idea del presidente actual, bueno, vamos a refinar el petróleo para producir la gasolina que necesitamos si la estamos comprando en el exterior. Entonces, esas calificadoras, los negocios que hacen los gobiernos para beneficiar a los pueblos,
no les gusta. Y naturalmente, como no les gusta, te van a señalar que está mal lo que tú estás haciendo. Yo creo que por ahí no va el asunto. Yo creo que las calificadoras tienen que ver también lo social, tienen que ver todas las cosas de la... No fueron creadas para eso. Yo ya lo sé, pero tienen que ver la parte de corrupción que se está atacando en el país. Muchas cosas que no ven ellos, porque nada más están viendo datos duros de dinero y de gasto y de De los instrumentos financieros. Man, decías. De los instrumentos financieros. Claro. Esa parte allí. Regresando a lo mismo, imagínate la aportación que da, aún en las condiciones que se encuentra Que dicen ellos que están que es quebradas. crítica, ¿Qué dicen ellos? aporta más de $1 billón de pesos al presupuesto actual gobierno. sí, del gobierno. Imagínense lo que quieren estas calificadoras y el modelo neoliberal, que ese billón, en lugar de que se aporte al pueblo, presupuesto, se lo reparten un grupito de empresas y las califican al 100. Ajá. Eso es lo que se debe de hacer. Ya no es posible, no es para estos posible momentos no eso. es posible esa actitud. No es posible. Ni ese modelo no funciona. Caray, hemos comentado aquí en los programas pasados que la misma OCDE, la señora decía, no, ya es posible el modelo neoliberal. Y si tú ves la actitud del gobierno estadounidense, es de proteccionismo a su industria, a su economía. Y si ves los chinos también protegen lo suyo, ¿y por qué no hacen lo mismo acá? Obviamente, esas calificadoras, mientras no... Están descalificadas. Oye, están descalificadas. Pero la pregunta que tú hiciste, ¿quién califica ¿Quién las eso? califica a ellas? ¿No? ¿Quién las Nadie, califica? nadie. Yo no sé quién las califica. Yo encontré un dato por ahí, en el caso de quién las califica a ellas. Dice, ¿quién las califica? Si son independientes, dicen Son ellas, independientes. estas calificadoras, y son reguladas por las autoridades supervisoras del mercado de capital. ¿Quién supervisa el mercado de capital en Estados Unidos? No, es que ¿Cómo se llama? Aquella de la FED que tienen ellos, ¿no? no, son supervisadas por el mercado del capital, o sea, Sí, lo sé, que pero ¿quién las apoyan, supervisa? o sea, el capital. Por eso. El capital. Por eso que ve la por lana de Estados eso- Unidos. Por eso, La FED que fue toda la lana de Estados Unidos, junto con los bancos privados y todo. Pues ahí sí, está. su objetivo Entonces, es promover el capital. Por eso el capital Las califica. Las Entonces, califica. así las califica. Así Y es. obviamente, y otro punto que me llamó la atención, y que están sujetas a políticas del gobierno corporativo. Sujetas a políticas, De gobierno corporativo. A confidencialismo, que sean confiables, y metodología y muchas cosas que a veces si lo bajamos, lo aterrizamos aquí, apenas lo tenemos nosotros. Quédense con esa descripción que hacen ellos y que no entiendas porque nadie las califica. Claro. Eso sí, paga para que te pongan una A, una doble A, o una triple A, o una D, A, no sé qué. Esas claves que ellos tienen, esas claves que cuestan miles y miles de dólares, hermano. Que te pongan una doble A, aquí tiene una calificación. para que te tienen pongan ellos, tu doble estrellita. sus estrellitas tienen máxima calidad, triple A, la FIT. Y la Moody's, triple A también. Máxima calidad. Alta calidad, A más, doble A más. Entonces, para que te pongan esa calificación que te dan ellos, tienes que palmarle cientos de miles de dólares para buscar. Y entre más dinero les des, la calificación va en ese tenor. Y si no das nada, como ahorita, entonces llegas Todo. a menos. Entonces, No, yo siento, ellos cobran el servicio, pero pero hacen por el eso, cobro del servicio definitivamente no depende de la calificación. Eso hay que Eso ser, piensas hay, tú. hay que ser eso honesto. piensas No, no. tú. Ellos representan No, los no intereses del conoces capital cómo manejan eso, financiero Sí, internacional. Pero es una opinión Ellos- tuya decir, pero ellos no sabes tú el trasfondo de la olla. Por eso, Conocemos esto, no, cómo no. se manejan. El dinero nos mueve, hermanos. Sí, por eso, pero no por el dinero servicio. lo mueve, El obviamente, servicio el se serv- tiene que pagar. Pero no gratis. Sí, se paga, pero ellos representan los intereses, insisto, del capital internacional, Así el es. financiero, y ellos vienen por el capital internacional. Lo que hay aquí, pero obviamente. aparte de calificarte y de tratar de abrir
brecha para crearle el camino Capital. al capital, bueno, es que, o sea, tenemos que pagarle Claro, hombre. para que vengan a abrirnos Abrir, y si dan los más, ya intereses, adelante, pero se paga, pero nos califican mal cuando Si no las pagas. brechas, no porque no pagues, cuando las brechas y los intereses del capital internacional ven que no hay posibilidades. O sea, que no hay de posibilidades de entrar, intervenir. que Pero no hay si- posibilidades claro. de participar en la economía. Pero si das lana, también ellos vaya, di que vamos a abrir Por eso, espacio. el gran pues. negocio era la industria petrolera, Claro. el gran negocio La energética, la la Comisión Federal de Electricidad. Por era ello los grandes vinieron. Y ese era Ese una- negocio. Por una eso entrada. vinieron, obviamente, dice el presidente, nos vamos a rescatar esto, vamos a rescatar aquello. Ya me cerraron la puerta. Ahora vamos a calificar mal y a decir que está mal lo que están haciendo por la cuestión neoliberal. Oye, ya estamos de salida. Realmente agradecemos que estén con nosotros en este programa Aprendamos Economía. A todos los que hacen el programa, maestro Carlos, Claudia, Gustavo, también todos aquellos que hacen el programa Aprendamos Economía y ustedes que nos sintonizan martes con martes. Nos pedimos nuestros amigos Gildardo y Bolívar y un servidor José Juan. Nos vemos el próximo martes. Los seguimos viendo el próximo martes.